Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Vos que nos estás mirando, donde nos encontraste. Este ciclo que denominamos Para pensar la Argentina. Claro que hay un país. Después nos pondremos a pensar cómo y cuándo y dónde. Pensar la Argentina y honrar a nuestros mayores, a nuestros maestros, a los claros, a los preclaros, maestros y maestras, hombres y mujeres que pusieron el cuerpo y pusieron el compromiso. Hoy, Osvaldo Bayer. Encontré en casa, cuando la editorial Planeta editó en forma definitiva La Patagonia Rebelde, cerca de donde yo vivía en aquel momento, Osvaldo me dice, ¿pasás por el Tugurio? Para aquellos que no saben ni cómo ni cuándo, el Tugurio era su casa maravillosa. Y en el barrio de Belgrano me dice, tomá, abrí. Horacio, la historia de estos pobres gauchos que quisieron tocar el cielo con las manos. Él es Marcelo Balco y él es Bruno Napoli. Bruno, Balco, amigos entrañables de Osvaldo, entrañables. Lo acompañaron paso a paso en la vida, en un antes y un después. Entiendan ustedes que ese hombre que nació en la Argentina, se educó, estoy hablando de Osvaldo, se educó en Alemania, después volvió, fue periodista en el sur, y de pronto se anoticia que en 1920, 1921, unos gauchos, unos peones, hombres de a pie, pedían agua caliente, una comida en un plato y dignidad. Y los fulanos de la tierra, entre otros Brown, que después es para contarlo, como le iban a dar un poquito más de algo. Y en ese poquito más de algo, los muchachos se organizaron con otros muchachos que vinieron del otro lado del mar, alemanes, españoles, soñaban con un mundo mejor, más digno. Y si nos sindicalizamos, y si nos ponemos de acuerdo entre todos, los patrones de la tierra llamaron a Buenos Aires, mandan un ejército y unos cuantos, primero tratan de negociar, todo era poco. Cuando vos pedís una cama caliente, un plato caliente y dignidad, parece que es mucho, es poco. Y se vuelven a estar juntos. Y en ese juntos viene la tropa y se los cargan. Literalmente, los fusilan. 1.500 personas. 1.500 personas, a cielo abierto, donde pueda y el Cristo te encuentre. Y el Bayer escribió. Y después, claro, la tecnología, el cine, el exilio. Y la Argentina que se pelea siempre por encontrar la verdad. Ambos, no solamente amigos, sino también son hombres de compromiso, tanto Bruno como Marcelo. Gracias. Te pregunto, ¿quién fue Osvaldo a esta distancia del tiempo? Buenas noches. Fue un maestro y sobre todo un héroe del pueblo. Un héroe del pueblo, a diferencia de un héroe de clase. Por ejemplo, Julio Roca, que el gobierno de Milei lo encumbra como en esa época estábamos en el primer mundo. Sin embargo, cuando se destruyó el monumento al legado de Bayer en Río Gallegos, el país saltó. Misiones, Córdoba, ni hablar en Patagonia. ¿Por qué saltó? ¿Por qué saltó? Saltó porque ofendieron a un héroe del pueblo. O sea, realmente fue una suerte que hayan destruido el monumento. A mí realmente, pasado el primer momento, me alegró. Porque tantos chicos que pensarían que Bayer es el del laboratorio. Si es Bayer es bueno. Y este no es el del laboratorio. Este es un héroe del pueblo. Entonces, para mí,
más allá de maestro y realmente un amigo de muchos años, es un héroe del pueblo, a diferencia de un héroe de clase. Vos, Bruno, ¿cuándo lo conociste y por qué siempre te importó desde el corazón estar cerca de Osvaldo? Me acerqué a Osvaldo hace muchísimos años, 20 años más o menos, poco más, porque trabajé mucho en archivos de derechos humanos y en archivos de las Madres de Plaza de Mayo, y ahí descubrí que Osvaldo, cuando vuelve del segundo exilio, en el 83, que ustedes saben que no tenía trabajo, nadie le daba trabajo, a él ni a ningún exiliado. Recuerdan que Alfonsín no recibió a ninguno de los intelectuales exiliados, solo recibió a los que se quedaron. Y él ya había tenido una pelea con Alfonsín. Así que Osvaldo, bueno, ahí empieza su periplo de cruzar el Atlántico 4 veces al año, hasta que se murió, del 83 hasta el final de su vida, para trabajar allá y volver, acá y con unos marcos alemanes, en ese momento marcos alemanes. Trabaja para el periodista, trabaja para algunos medios sin cobrar y trabaja para el Diario de las Madres y escribe una columna que la de los años 80 es fabulosa y la de los 90 no tiene la potencia de los 80, es otra Argentina, que se llama Ventana a la Plaza de Mayo. Descubro eso en un archivo, lo voy a ver a una conferencia y le digo, querido Osvaldo, encontré esto que vos escribiste. Y él me dijo, es un honor, no lo había visto nadie eso. Todos compilaron mi obra menos eso. Y tuvimos la suerte de hacer este libro con Osvaldo, Ventana a la Plaza de Mayo, que ya se hicieron 3 o 4 ediciones, la última la hizo Planeta y no nos pagó, porque ningún editor nace chorro, ¿viste? En la Argentina. Tremendo. Ningún editor nace chorro. Pero este libro él lo quería mucho, porque acá él discute en los 80, desde el periódico de las Madres, que en ese momento era un periódico de 10.000 ejemplares por semana, y escribían todos, David Viñas, Soriano, León Rosichner. Él lo comienza. Él después, en el 2000, Osvaldo va a ser uno de los fundadores y vamos a dar clases juntos en la Universidad de las Madres. Vos vas a participar ahí también, ¿no? En la Universidad de las Madres. Y esas columnas son fabulosas, porque ahí Osvaldo hace lo mismo que había hecho en Alemania en el año 54. Él se va a Alemania después de la posguerra y empieza a escribir notas, un Osvaldo de 20 y pico de años, y empieza a señalar a todos los nazis que se están haciendo demócratas y disimulando su nazismo. Bueno, en estas columnas, Osvaldo empieza a señalar a todos los que habían apoyado la dictadura y lo negaban. Y habían borrado su pasado y se mostraban como las peleas que tiene, pero son salvajes. Y vos le preguntabas recién a Marcelo, ¿quién es Osvaldo? Un enorme periodista con un respeto increíble por la palabra. Un enorme periodista. Un gran cronista de la realidad que aprendió en esos textos del oficio, escribir muy joven, contar y siempre respetando la palabra y un debate que ya no hay como antes en la Argentina. Supo debatir, se pelea con Corrachino, se pelea con Ernesto Sábato, se pelea con Berbisky, se pelea con todos. Les dice, pero muchachos, ustedes hicieron esto en dictadura y ahora están escribiendo esto, no jodan más con esto. Y no usa la palabra jodan, dice, no bromen más, de un burro solo patada se puede esperar y ustedes son unos burros. En esa edición final, él, en esto de ser periodista siempre, de mirar y contar, aparece la hija de Anaya, uno de los fusiladores, y le dice, usted esto, lo otro, me da los desclasificados donde participó mi padre, si en 10 años, usted cree que fue una confesión antes de morir, tuvo 10 años su papá para... Entonces, en esto de ser testigo siempre, ¿qué significó el compromiso a partir de esto que está contando Bruno? Para Osvaldo, claro. El compromiso fue todo, porque él, una vez que la AAA de López Rega e Isabel Perón lo amenazan de muerte y se tiene que ir casi de la noche a la mañana con 4 hijos adolescentes, con la mujer, deja su biblioteca, que gente como nosotros, si hay algo que tenemos, son libros, no son muebles que combinan un mueble con el otro, son libros. Y él tuvo que dejar la biblioteca. Una sola vez le pregunté, ¿qué sintió por dejar la biblioteca?
Y él hizo un silencio y nunca más le volví a preguntar. Bueno, Pero, tenía una cama y la biblioteca la envuelve. La biblioteca la envolvía, porque era un tugurio, todos sabemos eso. Y el compromiso de él, una vez que ya está 8 años en Alemania, y si bien ya había pasado ese primer momento de que corrió la coneja, ya después estaban asentados, los hijos habían crecido, se habían casado, habían tenido una carrera. Y cuando vuelve la democracia, este vuelve acá, vuelve al pozo, vuelve acá. De pronto podía haberse quedado como algunos exiliados y venir y hacer un picoteo, pero el tipo vuelve y el compromiso que no era solo periodístico, sino cuando él iba de Calafate a Cafayate, en la misma semana. Dar una charla. Y esas charlas para él eran la vida. Plenamente. Esa agenda que él tenía, con que hoy lunes esto, mañana... Bueno, vos lo acompañaste mucho, Bruno. Sí, viajamos mucho con Osvaldo por todo el país y por Europa también. Contá eso, dale. Fue muy lindo porque... Contá alguno de esos que hay. Mirá, en Salamanca, estuvimos en la Universidad de Salamanca. Ahí fuimos a presentar Entredichos, que son las polémicas de él. Los quiero mostrar porque tengo mucho orgullo de haber publicado los últimos 5 libros de Osvaldo en vida junto a él. Sí, muy bien. Y con él. Y presentarlos con él todos. Todos Muy estos bien. que ven acá los publiqué con él y los Muy presenté bien. con él acá y en Europa. Muy bien. Y fue hermoso eso. Claro. Y en Salamanca estábamos, Barcelona es antimonárquica, Néstor Daffinotti. Perdón, Horacio. Néstor Daffinotti, del doctor Néstor Daffinotti, cirujano. Salute, bienvenido. Muy amigo de Osvaldo, nieto de uno de los fusilados en la Patagonia en 1921. Así que Nuestro respeto un placer y en tenerte memoria. acá. Un placer tenerte acá. Su madre también médica, hija de Albino Argüelles. Él logró, Osvaldo ubica la tumba de su abuelo fusilado cruelmente, separado del resto del grupo. Y Néstor fue con Osvaldo a la Patagonia, bueno, varias veces, y ahora viene de un viaje con Stefan Bayer. Pero fueron con las cenizas de la mamá de él, es decir, la hija del fusilado, a juntarlas con su padre. Eso generó Osvaldo. Inmenso. Eso generó Osvaldo. Inmenso. Esto del compromiso que decías vos, Inmenso. es eso. Y ¿Viste esa cuando reconstrucción dicen, histórica. Cuando dolorosamente, jodidamente, el tipo dice, no están, no están, sí están siempre. Siempre. Y te decía, cuando estábamos en Salamanca presentando este libro de polémicas, Salamanca es monárquica y es como laboratorio de prueba la Iglesia Católica. España, católica, antisemita. Acuérdense que echaron a los judíos y después a los conversos también. Y en medio de la conversación Osvaldo dice, bueno, antes de terminar, todos los jóvenes estudiantes, dice, por favor, quisiera decirles algo más. Lamento mucho que todavía tengan un rey en este país. Ufa. Y se hizo silencio. En Salamanca. Yo no, en Salamanca. Y todos, yo miraba la entrada, miraba cerca de donde estaba la puerta para agarrar los balditos y decir, bueno, vamos rápido. Dice, es que es una vergüenza, porque dice, un rey es la mayor expresión de la desigualdad social. Si hay un rey, hay súbditos. Ustedes son súbditos de alguien, no son libres. Bueno, le saltaron todos a la yugular. Todos los aplausos que había tenido hasta ese momento, no tuvo ningún empacho en borrarlos para decirles no deberían existir Bueno, los ahí reyes. mencionaste la palabra libertad, más allá de la ocasión, que no es un tema menor, el que estamos transitando, era un libertario. Él era un libertario. Y me imagino que si él viviera y escucharía a este autodenominarse libertario, Más la expresión carajo y qué sé yo. realmente Todo eso es Osvaldo. todo eso eran todos estos anarquistas libertarios, estos ¿Y qué era? socialistas Para aquellos libertarios. que nos están mirando y hoy nos dan el calor de la presencia, ¿qué eran esos libertarios? ¿Qué creían? ¿En qué creían? Mira, esos libertarios, así como Bruno Napoli mencionó estos libros, en vida de Bayer Maravilloso.
hicimos Bayer para chicos, un Bayer infantil. Y él, como libertario que era, le dio vergüenza. ¿Por qué? Porque él dijo, en esta colección está San Martín, Claro. está Belgrano, Pero estaba Norita también. está Norita, pero él sentía que le quedaba grande la colección y le dijimos, no le queda grande, no le queda, porque él era libertario. Libertario es de libertad, no esta libertad de Milei que dice, los derechos hay que pagarlos. Un libertario no puede decir eso. No, querido. Y después también en vida, porque estos homenajes que se hicieron a raíz de la destrucción del monumento son muy importantes, pero los homenajes, así como presentar esos libros en vida, o este otro que escribí también, que es sobre los viajes que hicimos con Bayer. Porque él era una persona... ¿A dónde fuiste, por ejemplo? ¿Recordá alguno? Él recordó Salamanca. Por ejemplo, voy a hacer más de cabotaje. O sea, Salamanca, voy a hacer más de cabotaje. Él hizo mucha Patagonia, hiciste vos también. Sí. Sí. No, sí, también fuimos a Patagonia, fuimos Contá, acá el que querés. en la provincia. Mirá, A ver. fuimos a bajar la chapa de roca, que se bajaron en más de 20 localidades. Ay, roca. qué bueno. En más de 20 localidades se bajó. Qué bueno. Entonces, en Bedia, que está cerca de Junín, justo ahí Osvaldo estaba como, tenía muy hinchada una pierna. Fuimos en el auto, él iba adelante con la pierna así extendida. Cuando llegamos al hotel, él rengueaba. Entonces yo les dije a la gente del hotel que le den una habitación en planta baja para que no tengan que subir ninguna escalera. Muy bien. Lo ayudo a acostarse en la cama, le pongo unos almohadones debajo del pie, de la pierna, y él, como siempre, no se moleste, Marcelo, bueno, como era. Y cuando salgo, uno de los tipos de cultura que llega tarde, en vez de recibir a Osvaldo, entonces él dice, bueno, ahora los venimos a buscar al mediodía para ir a comer con los concejales que votaron y con el intendente, y por lo pronto les doy este obsequio, un obsequio de bienvenida. Bien, hasta ahí todo. Hasta ahí todo bien. Una hora después yo voy a la habitación donde está él tirado, todo desabrochado, todo así, muerto, y me mira con cara de perro degollado y me dice que ya es la hora, Marcelo. Y yo le digo, sí, ya es la hora. Ahí están la gente que nos viene a buscar, pero mire lo que nos regalaron. Entonces, de una bolsa de papel madera, él está tirado así, yo empiezo a sacar un Chivas Regal etiqueta negra con los gaiteros en relieve. Y él está tirado y sus ojos celestes relampaguearon y dijo, valió la pena tanta lucha. O sea, era un tipo muy divertido, muy divertido. No se le dice nunca a un Chivas, ¿no? Tuvimos muchos de esos. Si querés te cuento uno chiquito. Uno más. De pronto él también se molestaba con los organizadores cuando los tipos eran demasiado atentos, como si diciendo, yo te tengo el micrófono, yo te peino, yo te agarro. Bueno. Y entonces esta gente quería ir a cenar con nosotros después de la charla que habíamos dado. Y Bayer me agarraba del brazo y me aprieta como dándome diciendo, una señal no y me dice, Marcelo, no me siento bien. Y los organizadores se quedan, Bayer no se siente bien. y él dice, bueno, disculpen, pero son cosas de viejo. Entonces ellos nos llevan al hotel donde estábamos y todavía insisten una vez más. Y él dice, me vuelve a apretar el brazo así y me dice, no soy de esta partida. No me siento. Y entonces la gente dice, acá hay un restaurante muy lindo y está todo pago si quieren comer luego. Y se van.
Entonces él que se quedaba, hacía todo un acting out, así con la cabeza agacha. La gente se va y él dice, ¿ya se fueron? Yo digo, sí, ya se fueron. Entonces él, vayamos a comer. Y cuando entramos, eran de esos restaurantes de 4 cubiertos. Donde ya estaba todo pago. 2 copas. Y él dice, ¿seguro que esto está todo pago? Y yo digo, sí, esta gente dijo que estaba todo pago. Entonces fuimos y él, ¿por dónde abría la carta? Por atrás, donde estaban los vinos. Y dijo, pidamos que gente como nosotros no puede pagar. Y pedimos ese. Yo digo, en esto de pensarnos por aquellos que se sienten libres y pelean para y por la libertad. Hola, hola, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo va? Un anarquista Hola, hola, ¿cómo va? siempre rompe el silencio. Eso es justamente lo que hace un anarquista, romper el silencio, gritar. Así decían los fascistas, solo gritan. Hasta que llegaron las bombas. Se asustaron los fascistas con las bombas. Se asustó Alvear. Se asustó Mussolini con las bombas. Escribo mi nombre. Apoyo el dedo sobre la tierra y escribo mi nombre. Pienso al escribir mi nombre en Italia, en el pueblo donde nací. Grito mi apellido en voz alta, el mismo que escribían los periodistas cuando pasada la próxima madrugada llenen sus páginas con mi ausencia. Escribirán los periodistas al lado de mi nombre que ahora escribo y quizás también al lado de mi foto una cosa: Di Giovanni no tembló. Severino Di Giovanni no tenía miedo alguno ante la muerte. Sus ojos eran como los de una paloma. Eso dirán los periodistas cuando, excitados y al borde del espasmo, se le pregunte por mi muerte. Que mis ojos eran como los de una paloma. Hablo en voz baja como si en realidad estuviera escribiendo. Como si le dictara estas palabras a alguien. Como si estas palabras que nacen de mi boca fuesen pájaros. Negros son los pájaros de mi boca. Susurro. Todos duermen en Buenos Aires. Han puesto el despertador a las 4 de la madrugada para no llegar tarde a mi ejecución. Una parte de mí quiere llorar. Nunca les daría el gusto. Pero ¿cómo no querer llorar cuando el cuerpo está encerrado y sabe que va a morir pasada la próxima media hora y que ya es un cadáver bajo el plomo de unos sucios Mauseres? En este cielo oscuro, donde la llama flota iluminada por una tiniebla que de pronto y de a poco la va a ir apagando, abunda la soledad. Sucia, la soledad del calabozo, áspera. Huele a orina la soledad del calabozo en este cuadrado de tierra que aloja los últimos pájaros de mi boca. Mi corazón late fuerte, como el de un caballo. Me tomo el pulso como puedo entre las esposas. Mis muñecas me dicen que aún estoy vivo, que la sangre corre por mis venas, que es verdad que el encierro lleva a los estados más profundos del alma. Es verdad del encierro, es verdad de lo profundo. Sucias serán las balas que impactarán en mi pecho. Como sucios serán los ojos que se pavonearán con mi desgracia. Rancias las uñas que tomen mi cadáver y lo lleven hasta el féretro. Como rancias las uñas que escribirán en un certificado de muerte con letra desprolija mi apellido. Fría será la mañana de mi muerte. Como frías serán las voces que susurren los festejos
cuando caiga tierra sobre mis párpados. Frío será el camposanto. Imagino en qué habrá pensado Simon Radowinsky durante tantos años de silencio en la Siberia argentina. Nunca tuve tanta alegría como la mañana que me enteré que lo liberaban. Creo que eso se parece al alivio de la muerte. El sueño es como la revolución, diáfana e intermitente. Por momentos ahoga el sueño de la revolución. Por momentos duele, sobre todo cuando hay hambre y uno que nació en un vientre pobre sabe que va a morir. No me arrepiento. Pleno, he gozado del amor más puro. He sacrificado mis días en pos de un sentimiento eterno. Fiel, el amor seguirá flotando cuando mi cuerpo recién muerto tropiece con las piedras de la inexistencia. Dura la inexistencia para un enamorado. Duro el amor para quien va a morir. Duro saberse cordero y pasto a la vez. Juan Manuel Correa. Juan Manuel Correa. Digo, aquellos que se inmolaban por los sueños de la revolución. ¿Eso le importaba a Osvaldo? Y sí, porque para él, así como está ese título de este libro, La revolución es un sueño eterno, Claro. que es un título que, no sé, me hubiera gustado escribir yo. Rivera y Castelli. Sí. Para Osvaldo era un sueño eterno, y para nosotros los que estamos acá también, Claro, es un sueño eterno. La libertad, lo libertario y la revolución. Se llegue en esta vida o no se llegue, es realmente un camino. Es un camino que no tiene vuelta atrás. Cuando uno lo asume, aunque hay tantos saltimbanqui que sí abandonó, cedió o se quedó ahora en esta época callada, en esta época de posverdad, desmemoria, y se quedó callado. Pero hay mucha gente que sigue. Y él era una especie de faro, es una especie de faro convocante. Por eso es tan importante que lo de la destrucción del monumento lo haya sacado nuevamente al candelero, a Osvaldo. Lo renació. Y que lo haya renacido, porque a mí en tantos institutos de formación docente, que son los lugares que realmente interesan, pasaron la película. Y la película es muy clara, es muy, muy simple si se quiere, porque como vos comentaste al principio, ¿qué querían esos obreros? ¿Ser dueños de la estancia o tener velas a la noche? Entonces es tan sencilla, tan clara, tan contundente, y del otro lado también es contundente, porque cuando el teniente coronel Varela hace cuatro, y él es un simple ejecutor, es muy clara, y para muchísima gente la película sobre todo, porque como comentaba con unos compañeros antes de comenzar, cada vez la gente lee menos, incluso en la universidad leen menos. Entonces la película, las imágenes, claro, para la gente que no va a leer. Una vez Bayer me dijo: Marcelo, de todos estos que vienen a las charlas, ¿usted cree que todos estos leyeron La Patagonia Rebelde? No vieron la película. No, pero habrán visto la película. Seguro. Hablando de lo que está escrito
y repensando en ese hombre fusilado y viendo la chispa. Contale a aquellos y aquellas que nos están viendo, ¿qué fue la chispa? La chispa, así como te dije, Osvaldo fue un cronista que aprendió su oficio escribiendo, más allá de que estudió periodismo. Ustedes saben, estudió en la Escuela Grafotécnica muy joven, a los 20 años, y ya daba charlas. Su primer conferencia hace el año 47 sobre Wagner. Ahí conoce a Marlis. Y hago una postilla. Marlis Hus, la mujer de Osvaldo Bayer. Una mujer increíble. Si Osvaldo era un genio, ella era una sabia. Sin Marlis, Osvaldo no hubiera sido lo que fue. Marlis Hus. Tiene una biografía increíble que se llama La vida me ha regalado todo, que publicamos con la Biblioteca Nacional. Es una locura. Una mujer que no solamente cuidó a sus 4 hijos, sino que pensó en la economía de la casa, pensó en la economía de la familia a futuro. Bilingüe absoluta. Ella aprendió castellano a los 6 años, con lo cual su alemán era perfecto. Pasear con ella por Alemania era hermoso, porque era increíble su conocimiento de la historia, del idioma, de todo lo que sucedía. Y cuando alguien la escuchaba hablar en castellano, le decían, me acuerdo que estábamos tomando un café una vez en Linz am Rhein, y le dicen, ¿usted habla castellano también? Pensando que era alemana. De hecho, lo ayudó en las traducciones. Osvaldo, todas las traducciones de Osvaldo sin Marlis no hubieran sido las traducciones que fueron. Así que cierro la postilla y algún día vamos a hacerle un homenaje, como ya dijimos, a Marlis Hus, una mujer increíble, increíble. De hecho, mira, cuando Osvaldo vuelve de su primer viaje a Alemania, del 52 al 56, se encuentra con una izquierda bastante abombada, antiperonista, gorila. Él era parte de esa izquierda también, ¿eh? Él era parte de esa izquierda, pero no encuentra mucho espacio para su pensamiento socialdemócrata. De hecho, en Alemania había escrito contra la Alemania capitalista, pero también por la explotación obrera, y había escrito contra la Alemania comunista por la falta de libertad. Me acuerdo que yo le decía, es lo más cerca que tuviste de la tercera posición. Ahí te tenías que hacer peronista. Pero ni yanqui ni marxista, estaba ahí. Pero no sé, volvió acá ante esa... y estuvo cerca de esa izquierda muy gorila y muy extraviada, que el 1 de mayo del 56 dice, por fin ahora los obreros festejan su día en libertad. Después de los bombardeos, después de los fusilamientos, o sea, 1 de mayo del 56, esa es la izquierda. Entonces Osvaldo se va al sur, y se va a Esquel, que era un pueblo fantasma, era el lejano oeste, según me contaba siempre Marlis, y trabaja para el periódico local, como redactor, hacía todas las notas, pero no se aguantó, Y él empezó a ver que los latifundistas no solamente hacen lo que hacen ahora, robaban tierras, sino que avasallaban a los pequeños productores. Y empieza a escribir unas notas en el diario Esquel sobre este avasallamiento. En Esquel, lleno de latifundistas. Entonces lo echan, lo meten preso unos días. Él se salva de estar en el calabozo porque jugaba muy bien al ajedrez, entonces jugaba con el comisario para poder no estar en la celda. Y no se va. Y arma esto, La Chispa, que en realidad no era esto. Esto es una edición facsimilar que hicimos con él, con Osvaldo, porque yo me fui a Esquel a buscar los originales. Los originales eran esto. Y esto es una belleza. Era una hojita doblada a la mitad, mimeografiada en su casa, con la ayuda de Marlis, los hijos chiquitos, él sin trabajo, donde denuncian todos los atropellos en Esquel en ese momento. Y no tiene mejor idea que ponerle La Chispa, que es Iskra en ruso, que era el nombre que le ponían los antizaristas de izquierda cada vez que estaban exiliados. Fundaban periódicos por toda Europa que se llamaban Iskra, la chispa que va a encender la pradera de la revolución. Y él le pone, en un lugar lleno de latifundios, la chispa, contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. Eso es ser libertario, porque vos preguntaste antes qué es ser libertario. Una vieja tradición, y perdónenme porque voy a utilizar categorías de izquierda y derecha que en Argentina ya mucho no sirven, pero para que se entienda, es una vieja tradición de izquierda que entiende que lo común es más importante que lo individual. Y él se acerca al pensamiento libertario acá, en Esquel en 1958.
dura 5 números el periódico, lo echa la gendarmería, ya no lo echan del periódico, sino lo echan de la ciudad. Una vez Walter Huber me dijo, debe ser el hombre más echado de la Argentina. Porque en serio lo echan y voy a contar 2 cosas más, así sigo con esta saga de expulsiones. Lo echan de Esquel. Viene a Buenos Aires, es jefe del sindicato de prensa, se acerca al Partido Comunista, lo echa al Partido Comunista porque no responde al buró político, están los documentos, lo echa al Partido Comunista, que no se enojen los muchachos de la cooperación, pero es la verdad, y aparte de las entrevistas que hizo Germán Ferrari a viejos militantes, reconocen haberlo echado por ser desobediente. Después lo echan del país por escribir La Patagonia Rebelde. De hecho, ustedes no sé si saben, pero el 14 de junio de 1974 hubo un debate en la Cámara de Diputados de la Nación para ver si correspondía o no pasar la Patagonia Rebelde en la Argentina. La Cámara de Diputados discutiendo sobre Osvaldo. La Cámara de Diputados de Esquel, de Chubut, también discutió sobre Osvaldo y están los informes, pidiendo informes sobre Osvaldo. En el 74 volvieron a pedir informes sobre Osvaldo y lo echan de la Argentina. Y acá rompe su propio récord. Él está en Alemania, exiliado, prohibido, y se hace un congreso de exiliados latinoamericanos en Alemania, en la zona de Selva Negra. Lo invitan a todos y lo invitan a él. Y le iban a pagar y no tenía un mango, así que estaba feliz de la vida porque no tenía un peso. Y año 79 estaba prohibido en Argentina, exiliado en Alemania, y manda el texto que le pone residencia en la amada tierra enemiga. No era un buen título. Sobre todo porque estaba en Alemania y los alemanes querían escuchar su opinión sobre Alemania. Pero el texto es fabuloso, él lo quería mucho el texto, porque él ahí muestra cómo Alemania triangula dinero, el gobierno federal, con las empresas constructoras de armas y los bancos para venderle armas a las dictaduras que después generan exilios y ellos los reciben. Entonces dice, ustedes les venden armas a las dictaduras y con esas armas nos disparan y no tenemos que venir acá. Y él no aceptó nunca el subsidio. Bueno, ahí rompe su propio récord porque un mes antes del Congreso lo echan, o sea, lo echan antes de llegar. Ya lo venían echando, pero esta vez lo echan antes de llegar. Eso es Osvaldo. Y la última vez que lo echan, por favor, es en el año 95, el Senado de la Nación Argentina, por hacer unas declaraciones como periodista y decir que las Patagonias de Chile y Argentina deberían estar unidas para explotar los recursos en forma bioceánica, porque yo hago historia económica. Y a mí me encantaban esas intervenciones económicas de Osvaldo, porque tenía mucha razón, sabía de lo que hablaba cuando hablaba de economía. Y lo declaran traidor a la patria en el Senado de la Nación. Y hay una sesión que la pueden buscar, año 95, y lo terminan declarando persona no grata en el Senado de la Nación. Es el hombre más echado de la Argentina, pero nunca se cayó. En La Patria, Rauch asesina a Arbolito. Y el hombre va a Rauch y quiere refundar Rauch. Él una vez me dijo que él con el tema, vamos a decir, Roca y el genocidio indígena empezó tarde. ¿Qué era tarde? La vida. Ah, mirá. O sea, en ese sentido empezó tarde. Y lo empieza con Rauch, porque se centra en un prusiano que era, hablando de economía, era un tipo muy económico, que es el que dice la famosa frase, hoy para ahorrar balas degollamos 19 ranqueles. Bueno, entonces él se enfoca en Rauch, en el coronel Rauch, y tiene esa invitación en una biblioteca de la ciudad de Rauch, y él lo venían aplaudiendo, pero hacia el final, cuando él propone esta hermosa ciudad, que no sé si ustedes saben que Rauch encima hoy en día se autotitula capital de la raza de pollos, de aves. Sí, aves de raza. Ave de raza. Usan la palabra raza. Cuando vos entrás a Rauch, vos ves capital del ave de raza. Entonces él ahí propone que otro nombre sería más conveniente para ponerle a esta hermosa ciudad, en esa biblioteca de Rauch, ponerle Arbolito, que es el que
volea en una de nuestras guerras civiles, volea a Rauch y le corta la cabeza, ¿no? Entonces él propone eso y él cuenta que paulatinamente la gente se fue yendo, aprovechando y se fue yendo hasta que quedó como si fueran ustedes adelante, y esa gente no se animaba a irse porque estaban como enfrente y él ya solo le hablaba a esos dos, a esa pareja. Y entonces él dice que cuando termina la charla, esos dos que no se habían ido aplauden pero sin sonido. Así. Porque él ahí había propuesto, y ahí es cuando empieza esa idea de Roca, que fue un genocida con todas las letras, mucho más que Rauch, y ahí es cuando él va a empezar con el tema indígena, originario. El tema, claro, con todo ese tema, y enfocarse en Roca, que en Argentina y en pueblos ojeros. Aparte del tipo se llamaba Argentino Roca. Julio Argentino, y ahí tenemos un héroe de clase. Él se enfocó en esos héroes de clase. ¿Y qué clase era Osvaldo? La clase de persona que hasta el final de su vida fue un hombre anarquista y un hombre ácrata. Yo te voy a corregir, Marcelo. Él, en La Chispa, año 58, denuncia el robo de tierras de Cuyamen a manos de los políticos conservadores y radicales. Están los nombres, está el número de causa. De hecho, esto fue incluido en la causa que todavía está abierta por los Nahuerquir. Y en el año 58, antes de esto, ya hace un viaje a un camaruco que tenía 90 años y se acordaba todavía, 3 días a caballo por la cordillera, y escribe: los indios necesitan una escuelita. El tema indígena estuvo siempre presente en él, siempre presente. Yo lo que estaba hablando es de los genocidas, permitime que te corrija. No, está bien, pero de los genocidas, no del los pueblos originarios. Pueblos originarios. Pero se acerca desde el año 58. Y es increíble porque Cuyamen es la denuncia que hace Osvaldo en el 58. Nosotros sacamos esto en el 17, lo presentamos con él en Foetra, en febrero del 17. Y en agosto del 17 desaparece Santiago Maldonado por la misma denuncia que hizo él 60 años antes. Y quedamos todos impactados. Osvaldo tuvo la suerte de que la gendarmería lo eche. Santiago Maldonado tuvo la mala suerte de que la gendarmería lo ahogue y lo mate, lo haga desaparecer y luego tire el cuerpo ahí 80 días después. Es un recorrido increíble el de Osvaldo, porque se acerca a los ácratas en los 70 y sigue escribiendo sobre pueblos originarios, pero desde el año 58. ¿Cómo vivía Osvaldo desde Alemania a la Argentina? La vivía con dolor. En el exilio, ¿no es cierto? La vivía con dolor, porque... Ahí era el amigo de Soriano. Él lo cobijó a Soriano, ¿no? Estamos hablando del escritor. Él cobijó a Soriano. Porque el otro Soriano, Pepe, también hace de narco en la película. También a Ibe de Bonafini, que él es el primero que la saca de Argentina. Claro. Bien recordabas también las columnas y el diario de las madres. Claro, él es el primero que la saca, y que empieza con esos comités y va a ser inclaudicable con el tema de la resistencia en Europa. Claro. Va a ser inclaudicable. Él va a querer que, por ejemplo, un grupo de escritores muy importantes, entre los que estaba Cortázar, sí, claro, venga a la Argentina en época de la dictadura, y Cortázar arruga. Él arruga. Porque Cortázar le dice, bueno, no, y si me pegan un tiro cuando bajo del avión, en fin. Y esa iba a ser una movida muy interesante ¿De qué año estás hablando? Mira, creo que era el año 79 o 81, ahora no me... 79-80, porque en el libro Entredichos está el debate que él da sobre eso. Se pelea con Terraño. Claro, Rodolfo Terraño, que también exiliado en Caracas, le dice, Osvaldo, ¿sos Batman? ¿Qué quiere decir con todos los superhéroes? Así, ¿no? La película. Claro. Ojo, la polémica con Terraño tiene un nivel increíble de los dos. Bueno, claro. Pero bueno, dos pesos pesados. Y es cierto. Y ahí él quería venir con los superhéroes.
Y Cortázar en ese momento era uno de los grandes superhéroes. Sí, claro. Y Ya había hecho Cuba, claro, Nicaragua. no, claro. Y Cortázar, Arruga, había como empezado a entrar, pero después ¿Con Arruga... Galeano él tuvo relación? ¿Con Eduardo Mucha, Galeano? Sí. mucha. No, y aparte hicieron actos juntos en Alemania. Yo tengo los mirá. afiches donde está mirá. anunciado Daniel Biglietti, Osvaldo Bayer Ufa. y Eduardo Galeano. Ellos recitaban mientras Biglietti tocaba la guitarra. Me los traje de la casa de él de Alemania. No, una cosa increíble. Y el último era un cantante que terminó siendo un fascista de derecha ahora en Alemania actualmente. Después cuando venga Stefan vas a ver que te cuente la historia de ese. Pero bueno, le convenía ser de izquierda en ese momento. 219 conferencias dio Osvaldo durante la dictadura contra la dictadura. Claro, sin duda. Claro, era una cosa parecida a lo que va a ser Benedetti y Biglietti, Claro, salvando las distancias. sí, claro. Claro. Posteriormente ya en democracia, Sí, ¿no? claro. Que Enorme. uno de pronto recita o lee un texto y el otro está con la música, ¿no? En la Argentina, que estuvo exiliado en la Argentina, Rafael Alberti también hacía lo propio, ¿no? Exactamente. Vos sabés que vos decías, ¿qué clase de hombre era Osvaldo, no? En el 72 escribe ¿qué debemos hacer los anarquistas? Que también lo publicamos. ¿Y qué había que hacer? Luchar contra las dictaduras por la libertad del hombre, pero desde el saber y De desde nuevo. luchar Claro. contra las dictaduras. Claro. Él está hablando de la anuncia ahí. Cuando ustedes leen ese texto del 72 es increíble la actualidad que tiene. Da pena y da miedo. Luchar contra las dictaduras desde el saber, desde la discusión, desde la razón y desde la ciencia. Nunca hay otra opción para el camino del hombre que sea libre que sabiendo. Es impactante eso. Y vos sabés que preguntaste antes quién era Osvaldo. Te cuento una chiquitita que ya la conocen algunos, pues ya la conté. Nosotros, después de trabajar tantos años con él, lo cuidamos. En las últimas internaciones yo me quedaba con él. Éramos 5. La Cecilia Rosetto, Beinos Smukler, Eduardo Cosalián, el Indio Fernández y yo. Nos quedábamos los 5 cuidándolos en todas las internaciones. Lo internábamos, yo tenía el permiso de firmar de la familia. En una de las internaciones, en la anteúltima, se despierta totalmente perdido, no entendía dónde estaba. Y me dice, ¿qué haces, pibe? Entonces le digo, Valdito, te despertaste, ahora viene la comida. Y llega la comida. Mira así la bandeja y dice, ¿y para vos no trajeron? Él no sabía dónde estaba, Pero esa cosa del anarco en el cuerpo, que el otro sos vos, y la repartió toda la mitad, la repartió a la mitad, la dividió y dijo, empezá a comer. Y recién se levantaba. Entonces empezamos, yo no comí obviamente, y me dice, bueno, serví el vino, pibe. Estábamos en la clínica. Entonces yo le digo, mirá, Osvaldo, acá no están sirviendo vino. Y mira así alrededor con esos ojos celestes y dice, qué lugar de mierda, no venimos más acá. Claro. Nunca más, anotá, pibe, me dice. Hola, hola, ¿cómo va, no, Osvaldo? Hola, hola, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo va? Hay quienes rezan pidiendo perdón y se sienten libres. Quienes miran al cielo y se tocan las cruces que cuelgan sobre sus cuellos gráciles. Como si la sangre que alguna vez manchó sus manos se la llevara el viento. Como si la muerte no tuviese el nombre de las personas que dejan la vida. Hay incluso hombres que matarían hasta sus propios hermanos en nombre de la cruz. ¿Acaso no lo hizo así Caín? Hay también hombres que matarían hasta sus propios hermanos en nombre de la patria. La mía fue una patria fértil y pura. La patria del poeta y del obrero, donde la naturaleza se hacía parte del hombre y el hombre parte de la naturaleza. ¿Cómo no iban a dejar caer esos cerdos su furia sobre nosotros, cebados de tanta ignorancia? ¿Cómo no íbamos a responder nosotros, los de abajo? Con poesía no alcanza, Severino. Hay que hacer algo más, con los volantes tampoco, Severino. Con la poesía no, más, me decían. Mientras yo, prematuro pero convencido
Ponía la pava sobre el brasero y esperaba que se caliente el agua. ¡Algo más, Severino! Hay que hacer algo más. Con la poesía no alcanza, con los volantes tampoco. Algo más, Severino. Hay que hacer algo más, algo más. Dinamita, dije. Dinamita. Alquilamos una quinta grande en Lomas del Mirador, sobre todo alejada. Guardamos el ácido, la pólvora, planeamos los ataques, probamos las bombas en el fondo y después esperamos. Después de la primera bomba no hubo retorno posible más que seguir hacia la sangre. Seguían sin liberar a Sacco y a Vanzetti. Caía una débil llovizna sobre el mes de mayo. La embajada de los Estados Unidos no se esperaba tal estruendo. Voló la embajada de los Estados Unidos por los aires. Después vinieron los primeros allanamientos. No podían quedarse quietos los cosacos ante semejante insulto. Que nadie lo dude. Las primeras semillas del odio las plantaron las manos del señor Falcón y del señor Sarmiento. Oscurece. Es de noche. Intento imaginar un rostro para no pensar en nada. Pienso en América Scarfó, mi compañera, mi amada, mi amiga. Me persiguen los fantasmas de la gente que maté, de los inocentes que murieron por nuestra causa. Escucho sus voces. Entran en mí como cuchillos. Hay una penumbra, una niebla espesa que me parasita. Desnudo, espero renacer de un vientre con pieles nuevas. Nuevos los ojos, virgen el sexo, la carne fresca, los ojos fundidos con la noche. ¿A dónde irá mi cuerpo? ¿A una fosa común? ¿A la pulcra y limpia facultad de medicina? ¿Maquillarán mi cuerpo agujereado y lo meterán en un ataúd para que dos sepultureros viejos y cansados los dejen en un pozo perfecto para el olvido? Y en ese caso, ¿quién llevará mi ataúd? ¿Usted, señor Uriburu? ¿O usted, Mussolini? ¿O los periodistas que esperan ansiosos escribir una crónica con mi muerte? ¿Existe ese lugar al que llaman perdón? ¿Existe esa patria? Un cuervo come mi corazón. ¿Se podrá decir que con mi muerte conquisté mi última victoria? Que al fin el silencio inundó mis labios, como lo hace el mar con la arena, como lo hacen los pájaros que alguna vez han hallado en mi grito algo de sanguínea belleza. No temblé nunca que cargué una bomba. Nada hay en el mundo que no le pertenezca al viento, al cristalino umbral que se forma entre la tierra y el cielo. Nada hay en el hombre o a la mujer que no provenga de la naturaleza, que nos ha educado como la semilla. Fui el periodista tenaz, el anarquista expropiador. Fui un lobo cuyo alimento fue el hambre. Fui quien dijo alguna vez que arderán los huesos del verdugo en las llamas de la revolución. Fui una sombra más
a la que nombrará el viento. Juan Manuel Correa. Juan Manuel Correa. Juan Manuel Correa. Qué lindo. Evocando a Severino Di Giovanni. ¿A quién le hace un corte de manga a Osvaldo? Así vamos cerrando. Le hace a todos los que quemaron sus libros, lo prohibieron, lo echaron. Una cosa que decía siempre Osvaldo es: volví y veo mis libros en las bibliotecas y en las escuelas. No lo podía creer. Y él me decía: a mis amigos los desaparecieron, a mí no. Lo metieron preso. Vos sabés que en el 63 allanan el sindicato de prensa. Él se niega a entregar las listas de los compañeros y se lo llevan preso a una cárcel que estaba muy cerca, acá en la calle Riobamba, la cárcel de mujeres. Ahí le pregunté a Marlis: ¿qué hiciste con Osvaldo preso? Muy simple, alquilé la habitación matrimonial. Una genia. Ahí va. ¿A quién le está haciendo un corte de manga, Osvaldo? Él le hizo cuando se va en Ezeiza, cuando lo expulsan, le dicen: usted nunca va a volver a la patria. Y cuando él vuelve a ese milico, le hizo un corte de manga, porque él lo repetía muchísimas veces, ese oficial que en Ezeiza le dijo: usted nunca va a volver a la patria, o nunca va a volver a pisar el suelo de la patria, algo por el estilo. Y él volvió a pisar el suelo de la patria. Y él nunca era más feliz que cuando viajaba por Argentina contando las cosas que él contaba sobre la Patagonia, sobre Rauch, sobre Roca. Y sobre la dignidad del hombre. Hizo, claro, nunca. Quinteto Negro, tangos libertarios y la palabra no encriptada, la palabra que vuela, la música que acompaña. Avanti. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Te pido que te presentes y que nos cuentes qué y por qué. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, primero gracias por la invitación. ¿Qué? Porque me invitaron. ¿Y por qué? Porque me invitaron y por Osvaldo. Siempre de cuore. Sé quién son. Mi nombre es Pablo Bernaba, del Quinteto Negro La Boca, con Osvaldo. Bien. Con Osvaldo compusimos todo un disco que paradójicamente se llamó, digo paradójicamente por la coyuntura actual, se llamó Tangos Libertarios. Es un disco que salió en 2014-2015. La gráfica la hizo Rep y tiene que ver con varias letras que hizo Osvaldo Bayer, en algunos casos con coautoría, y tiene que ver con las investigaciones que hizo Osvaldo referente a los luchadores sociales, principalmente anarquistas de principios del siglo XX. Entre esos, bueno, Severino. Por supuesto, hay varios temas referentes a la Patagonia Rebelde. Ese disco está en todas las plataformas digitales. A América Escarfó también, a Simón Radowisky. En este caso voy a hacer el primer tema que le propuse a Osvaldo, que le hiciera la letra, y ahí empezó el disco en sí, que es una milonga, en realidad, de vino en milonga, y que es un homenaje a Severino Di Giovanni. O sea, con letra de Osvaldo Bayer. Bueno, recuerdo que Bruno lo ha llevado varias veces. Osvaldo, además de armar las letras, también estuvo muchísimas presentaciones del quinteto, y bueno, a partir de eso fue una especie, siempre digo, además de un amigo,
personal, un padrino de todo lo que el quinteto arengaba. Estuvo en el Festival de Tango La Boca junto a Nelly Omar, Leopoldo Federico. Y en este caso esta milonga, a ver si perdone que me estoy acomodando, terminando de acomodar. Dice así. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30 sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer, Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano, defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario. Libertario de verdad, no como algún payaso dando vueltas por ahí. Dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. Bravo y gracias. ¿Hay una yapa? Sí. Tengo dos más, si me permiten. Pero ¿cómo? Poco más de luz acá puede ser. Entre otras cosas, también para eso vinimos. El siguiente tema es una... ¿Está bien esa luz? Sí, gracias. Por favor. También forma parte del mismo disco, con letra de Osvaldo Bayer, en coautoría en este caso con César de Carli. Es un tango picaresco que le escribimos a Simón Radowicki y también en parte a Ramón Falcón, porque el tema se llama Chau Falcón, gracias Simón. La picaresca italiana de los tangos, un tango divertido, también hecho punk. Lo que pasa con Severino, por ejemplo, también, y también con Chau Falcón, que han sido versionados, no del tango, sino han sido versionados desde el punk, paradójicamente. Sí, hay una versión punk del tema de Severino, que hace el grupo Precedentes, y hay varias versiones de Chau Falcón,
que se ha convertido un poco en un himno del tango de protesta, o el tango de temas sociales del siglo XXI, y que en la tumba, enfrente de enfrente de la Recoleta, en la tumba de Falcón estaba escrito, Chao Falcón, gracias Simón, hubo escrito varias veces, no sé en estos momentos porque lo han ido borrando y se ha vuelto a escribir, entre otras cosas que escriben, por supuesto. Pero lo que sí, enfrente, si prestan atención, enfrente de el cementerio de Recoleta, en una de las estatuas que está, ahí sí está escrito con aerosol, Chao Falcón, gracias Simón. Ahí, esta letra que un poco de y que dice, un poquito más de luz, pues. Ramón Falcón, por matón y alcahuete te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho roso, Prado Buesque Simón, muñeco de ocasión. Maquiavelo con bigote, vos sos todo un monigote, que bajaron de cartel. Poderoso coronel, te explotó la justicia de la mano de Simón, y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. Y ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao Falcón. Y ahora tiene que decir conmigo, Chao Falcón. un poquito más de amor. Vamos, de nuevo, vamos. Chao Falcón. Falcón. Gracias Simón. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te malo en el infierno por obrero fusilar, y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. Y ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao Falcón. Chao Falcón. Chao Falcón. Chao. Gracias Simón. Y ahora sí, para pedirme, me gustaría hacer este tango que salió, que le hice un homenaje póstumo a Osvaldo, que también salió el disco Cruces Urbanos 2 en el 2020, el disco que le hice que hicimos con el Quinteto Negro La Boca, que se llama así, Cruces Urbanos Volumen 2, y que figura este tema, que yo no lo canto ninguno, bueno, lo estoy haciendo, vengo a poner acá la cara, pero los temas están cantados por distintos cantores, en este caso lo canta Brisa, una de las cantoras del Quinteto Negro. Pero bueno, voy a hacer esta
interpretación, una de las primeras veces la segunda vez que lo voy a interpretar, que se llama El Tugurio. El Tugurio era el lugar bautizado por Soriano, acá bueno, no me dejarán mentir Osvaldo Soriano, el lugar ahí de la casa Osvaldo Arcos y Monroe, donde bueno, muchas veces ahí, o en mi casa en La Boca, alguna vez también, o en otro lugar, ahí te acordás de Malevaje, Bruno, hemos compartido whisky con Osvaldo. También tuve la suerte de que me inviten en su casa, estábamos de gira con el quinteto una vez ahí en L'Île Saint-Rien, así que con Osvaldo siempre, ya a la mañana arrancábamos el tour, por el tour etílico. Pero bueno, puntualmente el Tugurio, digo esto porque además una vez armé un ciclo, creo que lo llevaste vos, Bruno, que se llama Whiskeando con Bayer, que también habían venido inaugurantes Nelly Omar, Leopoldo Federico, y en ese ciclo, claro, me hace una nota a mí para difundir ahí con Página 12, ahí recuerdo, Cristian Vitale, me hace una nota y, yo digo, los periodistas ponen todo lo que uno dice en la nota. Yo no, sí, le digo, sí, viste, porque con Osvaldo siempre tomamos, viste, a Osvaldo le gusta tomar mucho whisky. Y lo puso el tipo, y cae Osvaldo y en broma me dice, ¿por qué no lo publica en el diario también que yo tomo whisky? Así que, bueno, esa es un poco la anécdota y quería hacer el Tugurio, que era el lugar donde, bueno, siempre, bueno, mucha gente se ha reunido. En este caso lo hice como homenaje de manera personal, pero quien ha conocido el Tugurio y esas tardes, mañana o noche de charla, podrá dar cuenta de esto. A ver. Detrás de las puertas del Tugurio explotan las bombas que con Severino no quisieron estallar y se callan los fantasmas del olvido. Por favor, Osvaldo, te pido, contame una historia más. Siempre la verdad como testigo. Se alimentan los sentidos caminando con las piernas de facón y un arbolito te guía en su camino. Osvaldo, viejo amigo, tomemos un whisky más. Y en tu mirar siempre crece la verdad y en tu razón sobra dignidad. Sobre las huelgas, los desafíos, regálame otra historia, Osvaldo querido. Sobre las huelgas, los desafíos, tomemos otro whisky, Osvaldo Bayer querido, mi viejo amigo. Retumban las paredes del Tugurio con apasionantes memorias que hasta la muerte se detiene a recordar. Desatan tus palabras, tanto ruido. Por favor, Osvaldo, te pido, léenos un libro más. Vuelven a cumplir con su destino Rosigna y forajidos, expropiando hasta la tumba de Falcón. Renace el gordo Soriano y es testigo de otro whisky, viejo amigo. Brindemos una vez más y en tu mirar crece y crece la verdad y en tu razón sobra dignidad. Sobre las huelgas, los
los desafíos, regálame otra historia, Osvaldo querido. Sobre las huelgas, los desafíos, regálame otra historia, relátame otra historia, regálame otra historia, Osvaldo Bacher querido, mi viejo amigo. Maravilloso. Si la idea, El Turio, muchas gracias. a vos. Si la idea de este encuentro tenía que ver con renacer, lo dijeron los amigos, tanto Bruno como Marcelo, cuando tiraron, no tiraron nada, lo renacieron, lo volvieron a parir. Y esta noche, incluso tomando las palabras que el bandoneón acompaña, el maestro te desata el compromiso. Creo firmemente, como maestros de Osvaldo, que nos han enseñado en la resistencia. La libertad es otra cosa, ya la tenemos clara. Y él nos enseñó, además de los carajos. Así que gracias a cada uno. ¿Algo para cerrar? Sí, Osvaldo era un hombre que no hacía cálculos. Bueno. No hizo cálculos. Cuando sacó la chispa, sabía que le iban a meter preso, la sacó igual. Cuando sacó la Patagonia Rebelde, sabía que le iban a echar del país y la hizo igual. En el año 80, hace unos días me encontré con Roberto Felicetti, excombatiente de la Tablada, somos muy amigos, y nunca olvidamos, y vimos fotos viejas, Osvaldo siempre fue a visitar a los presos de la Tablada, sin cálculo. No le importaba lo que dijeran, y lo criticaron por todos lados por eso. No hacía cálculos cuando había que defender a alguien. Y en el 95, cuando el Senado lo declara traidor a la patria y le preguntan de nuevo, ¿uniría las dos Patagonias? Sí, soy periodista, estoy solamente opinando. Si les molesta la opinión, no voy a hacer cálculo por eso. Si voy preso por una opinión, no tengo problemas. No hacía cálculos. ¿Algo para cerrar? Yo cerraría con una frase que él solía terminar las contratapas de página muchas veces y que era en lo que él creía. Y es una frase del himno argentino que es: ved en trono a la noble igualdad. Porque no llegamos a la noble igualdad. No está la noble igualdad en el trono, ni siquiera debajo del trono. Y esa frase él la tenía tan grabada y cerró tantas contratapas con ved en trono a la noble igualdad. Y es una cosa a la que nosotros tenemos que aspirar, esa patria de mayo, esa patria fraterna, inclusiva, esa patria que cobije a todos, una patria inclusiva, pero no la inclusiva de la guitarra, sino una patria inclusiva. Entonces, yo cerraría con esa frase que él tantas veces usó, ved en trono a la noble igualdad. Ojalá que la podamos ver, porque nosotros, nuestra revolución, si bien nunca fue derrotada militarmente, pero perdimos a los mejores. Entonces, ese es como un norte que él siempre tenía y que, bueno, nosotros, yo me imagino, los que estamos acá tenemos. Juan Manuel Correa, gracias. Gracias, hermano. Gracias, Marcelo. Gracias, Bruno Napoli. Gracias, Quinteto. Gracias, Osvaldo. Misión cumplida.